Vamos a empezar con el punto de hoy. 하나님의 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배하지니라. Señor, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por darnos este momento de poder compartir palabras, Señor. Espero que en este momento vamos a estar todas tus situaciones, Señor, por el paso durante la semana y nos podamos concentrar plenamente en ti. Te pido que te des sabiduría, Señor, nos damos un para dirigir la predica. Te pido todo esto en nombre de Jesucristo. 아멘. 지금 찬양 시간입니다.
Vamos a recitar Son Shirado el día de hoy. Hoy es Salmos 96, del 1 al 3, del 5 al 6, 9, 11 y 13. Canten al Señor una nueva canción. Que toda la tierra canta al Señor. Canten al Señor, alaben su nombre, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Anuncien sus logros, obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. Que los cielos se alegren y la tierra se goce, que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría. Delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad. Amén. 산교 신경으로 이를 시험했습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천주의 천국을 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 하늘에 엎드려 동양의 말에 나시고 본디오 빌라에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사기 하나님의 중자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 올라가시니 하나님 우편에 앉아 계시다가 그리로부터 살인자와 죽은 자를 심판하옵니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 교회와 소주의 교제와 죄를 용서받는 것과 영혼의 부활과 영생을 믿습니다. Amén. Ahora vamos a pasar y Shiun Cheongnyam, haremos el libro de hoy. 네, 기도드리겠습니다. 하나님, 저희가 이렇게 각자의 집에서 이렇게 하나님께 예배드립니다. 그럼에도 저희가 집중할 수 있도록 도와주시고, 또 이제 전도사님이 말씀을 저희에게 알려주실 텐데, 그 말씀 저희가 잘 이해할 수 있도록 도와주시고, 또 그걸 이해하는 것뿐만이 아니라 그걸 실천할 수 있도록 도와주세요. 저희 청년들 코로나 걸리지 않을 수 있도록 도와주시고, 또 한번 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 지금 한국 시간입니다. Dios Padre, te doy gracias por este momento, Señor, y nos regálate una pequeña ofrenda, Señor, que no se compara a todo el amor que nos das, pero te pido que pueda ser utilizado para tu voluntad, Señor. Te pido que en este momento, Señor, dejemos la mente en blanco, Señor, para poder recibir todas aquellas enseñanzas que quieres transmitir, Señor. Te pido que durante la semana, Señor, lo podamos aplicar también. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, voy a dar los juancos del día de hoy. Primero el juanco es el que te pido de la semana que viene, lo va a hacer y
Hongak Chongmyeon. El segundo Pango que tengo que guardar. La semana que viene vamos a estar leyendo el capítulo de Hechos 23 para si lo pueden traer leído mucho mejor. Y tercer Pango, como ya sabrán, las medidas del gobierno que se tomaron nos permitió volver a Chue. Ya se reunieron los mayores, ya lo acordaron, así que a partir del domingo que viene, que es 20, ya vamos a poder estar yendo a hacer cultos en Chue. Se van a mantener el mismo horario a las 2 de la tarde. En caso de las personas que no puedan asistir, lo vamos a estar transmitiendo no por Zoom, sino por YouTube de manera en vivo. Los que puedan venir la semana que viene a Chue, mucho mejor. No, si no, también tienen la opción de YouTube. Bueno, esos serían los pangos de esta semana. Ahora va a pasar otro año, hagamos la prédica del día de hoy. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Estamos en la segunda semana de junio. Gracias a todos por participar de esta reunión. Y en este momento me gustaría que podamos tener un tiempo para saludarnos, también ver quiénes estamos conectados y de paso los que quieren pueden prender sus cámaras. Vamos a tener un tiempo para saludarnos desde la sala del chat. Bien, mientras la lectura bíblica de hoy es Marcos capítulo 1, versículo 22. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Amén. En estos últimos domingos estuvimos viendo acerca del tema de la autoridad por medio de ejemplos como el matrimonio, la familia y el trabajo. Actualmente creo que el tema de la autoridad y la sumisión son ideas que hoy en día están lejos de ser populares o bien recibidas, ya que normalmente a este concepto se lo relaciona con la ambición al poder y a la coerción de la libertad de las personas. Y se ve manifestado en nuestra sociedad, en rebeliones, enfrentamientos, reclamos de derechos y búsqueda de la igualdad. Sin embargo, hoy vamos a ver que claramente para Dios, tanto la autoridad como la sumisión son temas muy importantes para el desarrollo de nuestra madurez en Cristo. Por lo tanto, como cristianos, necesitamos entender el modelo de Dios al tener en cuenta estos términos de la autoridad y la sumisión. Es por eso que por medio del mensaje de hoy vamos a estar viendo el modelo de la autoridad de Jesús que debemos imitar en nuestras vidas. Específicamente 2 puntos a imitar sobre la autoridad de Jesús. El primer punto que debemos imitar de Jesús es el modelo de sumisión a Dios. Para esto lo podemos ver en los siguientes versículos. En Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: aunque era Dios,
No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Entonces, ¿qué podemos observar en estos versículos? ¿Qué actitud podemos ver en Jesús y en relación a la autoridad de quién? En estos pasajes nos confirman que Jesús buscaba agradar a Dios, hacer su voluntad. Se ponía en el papel de siervo con toda buena voluntad. Por lo tanto, acá está a la vista una de las claves de dónde provenía la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús provenía de su sumisión a Dios. Y este es el modelo de sumisión que debemos imitar en nuestras vidas como cristianos para ejercer la misma autoridad que tuvo Jesús. Lo que nos enseña este primer punto es que la sumisión a Dios es la clave para desarrollar una sana autoridad en nuestro carácter. ¿Vamos bien? Segundo punto a imitar es la autoridad de Jesús a enseñar a otros a obedecer a Dios y ser más como Él. Marcos capítulo 1, versículo 22-27 dice: la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad. Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Acá podemos ver que Jesús enseñaba a la gente con autoridad. Ahora, ¿por qué debemos imitar esta autoridad de Jesús en nuestras vidas? Porque Jesús mismo fue quien nos delegó y nos dio la orden a sus discípulos de usar esta misma autoridad. ¿Autoridad para qué? Autoridad principalmente para enseñar. ¿Para enseñar qué cosa? Enseñar a obedecer a Dios. Enseñar el verdadero camino de la libertad en Cristo. Esto no se trata solo de enseñar datos, conocimientos, frases lindas, sino enseñar a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Enseñar a seguir el ejemplo de Jesús. Esto está confirmado en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, que nos dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta es la gran comisión de la Iglesia. Entonces, Jesús dio autoridad a sus discípulos. ¿Para hacer qué cosa? Jesús dio a sus discípulos la misma clase de autoridad para enseñar a otros a obedecer a Dios e imitar a Jesús en sus vidas. Así es, Jesús nos dio autoridad y nos mandó, nos ordenó a sus discípulos a que hagamos más discípulos de Jesús. Esta es la misión de la Iglesia. No nos confundamos. Dios no nos mandó a hacer solo reuniones semanales y solo cantar lindas canciones, que está todo bueno, pero la vida de un cristiano no se limita solo a esto.
sino que nos mandó principalmente a ser discípulos de Jesús. Hago la aclaración, que antes de hacer discípulos, está primero ser discípulo uno mismo. Es decir, primero uno tiene que aprender bien el proceso de sumisión a Dios, a las autoridades, desarrollar un carácter espiritual maduro que se aplica solo con la disciplina espiritual de la lectura bíblica y la oración. Es decir, el tiempo íntimo que le dedicamos a Dios en nuestra vida privada. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios en nuestra vida privada? La lectura bíblica y la oración son nuestro Wi-Fi para conectarnos con Dios. Así como no nos podemos conectar a Internet sin Wi-Fi, tampoco podemos tener una buena conexión con Dios sin lectura bíblica y oración. Si salteamos este paso tan importante de ocuparnos en desarrollar nuestra vida espiritual y queremos hacer discípulos, ayudando a otros a que obedezcan a Dios, no solo va a ser difícil, sino que no vamos a estar siguiendo el modelo de autoridad de Jesús. Por lo tanto, el modelo de autoridad de Jesús nos desafía a examinarnos cómo está nuestra vida espiritual primero. Si hay algo para cambiar, si hay algo para mejorar, o si hay algo que debemos hacer. Para ir cerrando, con todo esto vimos el tema de la autoridad y la sumisión, según el propio ejemplo de Jesús, a quien debemos seguir e imitar como discípulos suyos. Vimos que debemos seguir el ejemplo de la autoridad de Jesús, primero, en su sumisión a Dios, y segundo, en enseñar y ayudar a otros a ser más como Jesús. Recordamos una vez más que estamos viviendo en una sociedad que naturalmente no respeta a las autoridades. De modo que como cristianos, si queremos imitar la autoridad de Jesús en nuestras vidas, vamos a ir en contra de la corriente. Por eso el objetivo del mensaje de hoy es comprender el sentido y el modelo de la autoridad desde el punto de vista de Dios y no el nuestro, para ser más como Jesús. Terminamos con una oración. Dios Padre, te damos las gracias por esta reunión para adorarte. Que estas reuniones nos ayuden a poder madurar en Cristo. Te pido que nos ayudes a entender y digerir bien este concepto de la autoridad y sumisión en nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a imitar el ejemplo de Jesús. Señor, tú sabes que estamos viviendo en tiempos difíciles. Por eso te pido fuerzas, paz, esperanza y salud para todo el grupo. Que toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos el punto de hoy con el 축복합니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩히 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 미련한 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준 것 같이 우리 죄를 용서해 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영원히 아버지의 것입니다. 아멘.